Comenzamos. Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, les da la más cordial bienvenida a la sesión número 4. Dentro del 15º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Durante la sesión nos podrán hacer llegar sus preguntas. En este caso vamos a hacer una sesión de comentarios. Y bueno, para dar comienzo, me le voy a permitir presentar a la doctora Georgina Cárdenas, quien es jefe de la carrera de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quien fungirá como moderador de esta sesión. Bienvenida, doctora Georgina. Le cedo el uso de la palabra. Gracias, maestro. Bueno, ahora ya nada más soy profesora acá en la FES Aragón. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Estamos en esta sesión 4 de Humanidades, Artes, Investigación en Estudios de Género, Ciencias Sociales. Comenzaremos esta importante mesa con la participación del doctor Gabriel Genaro López Camacho. Para eso me permitiré presentar muy brevemente una síntesis curricular. Estudió la licenciatura en Arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Tiene una maestría en Arquitectura con orientación en Tecnología, igual en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y un doctorado en Educación en la Universidad UNIADI de San Luis Potosí. Bueno, pues ha tenido diferentes cargos como director del área de construcción y a la fecha es profesor de carrera definitivo de tiempo completo en el área de organización del proceso arquitectónico de la carrera de arquitectura. Es miembro del comité académico de la carrera de arquitectura y bueno, pues comenzaríamos con su ponencia que es la evaluación del aprendizaje en la FES Aragón UNAM, caso de estudio para la carrera de arquitectura en su etapa de formación. Por favor. Muchas gracias, doctora Georgina Cárdenas, por la presentación que acaba de hacer de mi persona. Me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar. Antes de empezar con el trabajo, me permito felicitar al doctor José Paulo Mejorada Mota por llevar a cabo 15º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, que nos da la oportunidad de presentar el avance de los proyectos de investigación de las diferentes disciplinas. Gracias por la invitación. Bien, me voy a permitir dar inicio. El tema, como ya lo mencionó la doctora Georgina, es la evaluación del aprendizaje en la FES Aragón UNAM, caso de estudio, la carrera de arquitectura. Necesitamos tener un antecedente previo, en este caso vamos a ver cuál es la importancia de la evaluación dentro del aprendizaje, por qué se convierte en una preocupación central cuando vemos que la evaluación es una actividad complicada, a pesar de que, bueno, pues su función es incuestionable y es un pilar en la enseñanza universitaria. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental contar con un sistema de evaluación que legitime y promueva la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Aquí tenemos la estructura curricular de lo que es el plan de estudios de arquitectura. Está conformado por 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de información, contiene primero, segundo y tercer semestre. Al término de esta etapa, el alumno obtiene una constancia como dibujante, perspectivista o maquetista. En la segunda etapa, que está conformado por cuarto, quinto y sexto semestre, que es la etapa de formación, el alumno al término de esta etapa obtiene una constancia de auxiliar de diseño y construcción. En la tercera etapa, la etapa de especialización, que está contenida en los semestres séptimo y octavo, el alumno obtiene una constancia de preespecialista. Y la última etapa, que es la etapa de afirmación, de noveno y décimo semestre, bueno, pues al término de esta etapa ya el alumno está culminando su formación como arquitecto. Nosotros nos vamos a enfocar de manera muy particular en lo que es
la segunda etapa de la estructura curricular del plan de estudios, 1996, ha tenido ciertas actualizaciones, pero es el que prevalece actualmente. Está conformada por los semestres cuarto, quinto y sexto, y tiene como objetivo primordial, dentro del proceso pedagógico didáctico, es el encauzar las aptitudes y actitudes del estudiante. Esto finalmente nos da la posibilidad de fundamentar lo que es el planteamiento de nuestro problema. En esta etapa se presenta un alto índice de reprobación. De acuerdo con las estadísticas presentadas por la División de Humanidades y Artes, en esta etapa, pues la reprobación es equivalente a un 49.8%. Este alto índice de reprobación se da en etapa de formación. Esto ha ocasionado desconcierto entre los docentes y además preocupación de los mismos. El motivo primordial que nos lleva a ocuparnos para analizar y determinar las causas que originan estos resultados en los estudiantes de la carrera de la FES Aragón. La pregunta principal de la investigación es cuál es el impacto que la evaluación que utilizan los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Vamos a determinar de qué manera va a impactar el tipo de evaluación que llevan a cabo los docentes en el proceso de enseñanza. Como objetivo general tenemos que analizar la enseñanza impartida en la carrera de arquitectura de la FES Aragón mediante encuestas aplicadas a docentes y estudiantes que nos den la posibilidad de evaluar la implementación de estrategias de la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que involucrar a los estudiantes en la elaboración de su aprovechamiento, fomentando la autorregulación de su aprendizaje para disminuir la problemática de la reprobación. Tenemos objetivos específicos. Primero es identificar qué porcentaje de los docentes que imparten las clases en la etapa de formación utilizan la evaluación. El segundo objetivo es analizar el desempeño de los estudiantes en la etapa de formación de la carrera de arquitectura al implementar estrategias en la enseñanza que permitan tener una evaluación de aprendizaje. Y último objetivo, analizar cómo la implementación de las estrategias de enseñanza contribuyen a la disminución de la reprobación en la etapa de formación de los estudiantes de arquitectura. La hipótesis que nos estamos planteando, partimos de la enseñanza impartida tiene mejores resultados en el aprendizaje de la enseñanza tradicional cuando se motiva el interés de los estudiantes de arquitectura en su etapa de formación y cuando se implementan estrategias de enseñanza y evaluación que permitan que los estudiantes participen en su diseño para definir aquello que se acople a sus capacidades para mejorar su desempeño, produciendo una baja en las estadísticas de reprobación. Los aspectos que estamos considerando para justificar esta parte, la evaluación del aprendizaje es un problema toral. La evaluación del aprendizaje debe de considerarse como uno de los componentes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes, así como facilitarles un proceso formativo, no para sancionar, no para atemorizar, reprimir o desaprobar. Es necesario llevar a cabo una investigación con un sustento científico para saber la forma de evaluar que utilizan los docentes y de qué manera impacta en los estudiantes de arquitectura. Entendemos que la evaluación es un elemento inherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho da que las situaciones y actividades que se utilizan para identificar y valorar qué han aprendido los estudiantes, pues constituyen un punto de unión entre los procesos de enseñanza que despliega el docente. Bajo esta premisa, nos damos la oportunidad desde esta perspectiva, si se pretende valorar no solo el conocimiento conceptual de los estudiantes, sino también sus habilidades en contextos reales de uso. Es necesario entregar la evaluación en el proceso mismo del aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes, mientras realizan las actividades de enseñanza y aprendizaje. El panorama actual de la evaluación del aprendizaje en la educación superior presenta grandes exigencias multifactoriales para estar acorde en el servicio a la sociedad del conocimiento. La metodología que utilizamos para llevar a cabo, en este caso en el proceso de investigación, es una investigación cuantitativa con un enfoque descriptivo. Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis. La primera etapa consistió en la revisión del estado actual del objeto de estudio. No se limita a un tiempo determinado, sino se mantiene presente a lo largo de todo el trabajo. En la segunda etapa se recopiló la información a través de encuestas aplicadas y realizadas a los docentes. Y en la última etapa consistió en el análisis y la interpretación de esta información obtenida. Determinación de la muestra, en este caso para determinar los participantes, bueno, pues estuvo constituido por 25 docentes, elegidos de manera aleatoria y probabilística de la población total, de cada una de las áreas que lo componen. Esto es con la finalidad de darle mayor certeza a la investigación que se está llevando a cabo. La encuesta tuvo como objetivo central conocer los métodos, técnicas, recursos y estrategias de evaluación que utilizan los docentes para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. La variable psicológica de la encuesta incluyó opciones y actitudes por una parte y por otra el comportamiento. Para la codificación de los resultados de los ítems de la encuesta se utilizó el software SPSS Static 22, que tiene un enfoque cuantitativo y se considera un error máximo aceptable del 15%, un nivel deseado de confianza del 95% y un porcentaje estimado de la muestra del 25%, lo que nos da como un resultado 25 docentes. En los resultados obtenidos de esas encuestas nos indican que la manera de evaluar de los docentes de la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón la realiza de manera empírica. Las pruebas escritas son el instrumento de evaluación que más utilizan y manifiestan conocer. Las pruebas escritas las elaboran de forma individual, sin consultar a especialistas, y no les gusta trabajar de manera colaborativa. No tienen claro el concepto de evaluación y solo se concretan acreditar o dar calificaciones como base del aprendizaje que dicen pretender evaluar. Las recomendaciones que se hacen en función de los resultados obtenidos, es imprescindible involucrar a los docentes de la carrera de arquitectura de la FES Aragón UNAM en el proceso de una adecuada evaluación mediante cursos de actualización para que aprendan la terminología e importancia de evaluar. Todo esto nos lleva a tener conclusiones de manera muy precisa, en el cual en función de toda la información, todo el análisis que previamente se lleva a cabo, llegamos a varios puntos que nos dan una perspectiva clara de lo que está sucediendo en esta etapa de la carrera de arquitectura que estamos iniciando. La mayoría de los docentes presentan una confusión teórica sobre la evaluación, calificación y medición. Los instrumentos que utilizan para evaluar realmente son para medir. Los docentes no conocen cuáles instrumentos de evaluación pueden utilizar para evaluar el aprendizaje. Los instrumentos de evaluación más empleados siguen siendo los exámenes teórico-prácticos, que tratan de recoger los conocimientos que han adquirido los estudiantes. Por último, los docentes creen que la evaluación en este ámbito es irrelevante, inútil y demasiado teórico. No confían en los resultados y admiten tener problemas para comprender el lenguaje que emplea. La fuerte resistencia de los docentes a cambiar su valoración sobre la evaluación puede verse influida también por aspecto de enseñanza. Todo este conjunto de factores nos permite entender que muchos docentes ignoran la fundamentación teórica en la que podrían basar su docencia o rechazan la posible utilidad práctica que podría derivar de ella. Por su atención, gracias. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia que nos compartió. Y bueno, pues muy interesante, la verdad. A continuación, vamos a tener la participación de la doctora en arquitectura, María del Carmen Ulloa del Río, con el tema fortaleza pedagógica del modelo virtual para la asignatura evolución de los asentamientos humanos de la FES Aragón Arquitectura. Me voy a permitir leer brevemente
una síntesis de su amplia trayectoria. La doctora primero estudió una licenciatura en arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es maestra en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía Manuel del Castillo Negrete del INA y es doctora en arquitectura por el posgrado de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ella ahora es profesora de carrera asociada de tiempo completo definitivo. Fue jefa de carrera de la licenciatura de arquitectura y responsable del área de rehabilitación urbana del Centro Tecnológico Aragón, aquí del Historia, Restauración, Rehabilitación Urbana. Asimismo, tiene publicaciones como el libro Decoraciones y escenografías efímeras de la Fiesta Nacional, Ciudad de México, 1825-1910, y Fortaleza Pedagógica del Modelo Virtual para la asignatura Evolución de Asentamientos Humanos. Estimada doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, agradezco la invitación a este congreso y la oportunidad de presentar mi proyecto de investigación con el nombre de Fortaleza Pedagógica del Modelo Virtual para la asignatura de Evolución de los Asentamientos Humanos de la FES Aragón Arquitectura. A grandes rasgos, este proyecto va encaminado a mejorar la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de arquitectura que estudian los procesos que transforman físicamente el espacio público a partir de la elaboración de un recurso multimedia que presente la Plaza Guardiola de la Ciudad de México y que utilice los recursos audiovisuales de la representación tridimensional, las imágenes fotográficas, los medios sonoros y los documentos escritos. El recurso multimedia es una herramienta de contenido de audio, video, imágenes o animaciones que se emplea para llevar información a una audiencia amplia y dispersa a través de contenidos claros y atractivos. La multimedia de la mano del Internet se ha vuelto indispensable para expresar a través de contenido audiovisual cualquier pensamiento, concepto o conducta social en un determinado contexto, ya sea a nivel cultural, académico, social, institucional, informativo, empresarial o personal. En el ámbito del estudio de la ciudad con el recurso multimedia se puede explicar racionalmente el devenir urbano, además de fomentar el aprendizaje de habilidades en la exploración intelectual del espacio urbano y público, por supuesto. La incorporación del recurso multimedia no tiene sentido ni posibilidades de éxito en la enseñanza-aprendizaje si no es parte significativa de la cibercultura de la educación, entendida como parte de los nuevos modos de comunicarse que posibilitan construir nuevas maneras de compartir y recrear conocimientos. El recurso multimedia, a partir del video y el modelo tridimensional, fusionado a la explicación científico-social, puede construir narrativas lógicas de los cambios urbanos. Permite recrear entornos urbanos desaparecidos 100% controlados para así poder diseñar las diferentes estrategias pedagógicas que mejor expliquen las variables históricas patentes en el aspecto físico del espacio público. Con el video y el modelo tridimensional se puede representar y explicar las historias urbanas más características, escuchando lo que piensan los actores sociales. Se construye un acceso más libre y directo a la información de la conducta social para analizarla, procesarla, recrearla, expresarla y transferirla. Atendiendo las secuencias y escenas de video, se pueden representar críticamente los relatos y mitos que dejaron huella física en la imagen urbana. Con las tomas de video se pueden explicar con eficacia las transformaciones del espacio público como consecuencia de las dinámicas sociales ya desaparecidas. Con los planos y encuadres de video se pueden representar o recrear la intensidad y el estado contestatario de las conductas sociales que se apoderaron del espacio público, así como las características sentimentales de los rituales colectivos en la plaza y la calle. Con el video es posible recrear las fortalezas simbólicas de las festividades en el espacio público y los aprendizajes colectivos, aún los más abstractos,
que caracterizan los actores sociales de ciertos lugares de las urbes. Pero también con el video y el modelo tridimensional se puede construir un puente que acerque la explicación científica al mundo visual y cibernético de los estudiantes. Permite alcanzar un mejor dominio, retención y generalización de los nuevos conocimientos y lenguajes conceptuales que facilitan el conocimiento de la ciudad. Fomenta el conocimiento científico de la urbe desde lo lúdico y placentero, así como el aprecio por el patrimonio arquitectónico. ¿Esto cómo lo puedo justificar? Bueno, la actualidad impone una nueva cultura educativa sustentada en novedosos modelos de enseñanza-aprendizaje informáticos que superen las viejas prácticas de estudio de la historia urbana, las dinámicas críticas, unidireccionales y verbalistas. Es necesario utilizar el recurso multimedia y sus herramientas audiovisuales para desmitificar la historia tradicional de la ciudad basada en simples descripciones y clasificaciones para impulsar un enfoque intelectual científico más centrado en las circunstancias y condiciones de vida social. En nuestra universidad, los programas de formación estudiantil deben incluir nuevas tecnologías multimedia que favorezcan la enseñanza-aprendizaje intelectualizada y el desarrollo psicológico y sociocultural de los estudiantes. Los medios digitales patentizan un enfoque educativo integral donde el video y la reconstrucción fomentan la responsabilidad social del estudiante y la valoración del patrimonio arquitectónico de la ciudad, de natura de evolución de los asentamientos humanos y evolución de la cultura, del área de diseño y planificación urbana de la carrera de arquitectura de la FES Aragón, presenta una grave desmotivación. Encuentra una de sus causas en la indiferencia, la desmotivación y el menosprecio de los estudiantes hacia ese tipo de materias. Las causas es la falta, una de tantas, es la falta de recursos multimedia destinados a la impartición de las materias. A esto se suma el rechazo de los alumnos a las dinámicas y debates teóricos argumentativos sobre las teorías que explican el devenir espacial de la ciudad y su evolución, atendiendo las funciones políticas, festivas, folclóricas, devocionales, míticas, simbólicas, litúrgicas y comerciales. Por lo antes señalado, surgen dos preguntas fundamentales. ¿Se podrá superar el desinterés y la desmotivación del alumno hacia el estudio de la ciudad utilizando los recursos audiovisuales de vanguardia? ¿El alumno podrá encontrar gran interés en los conceptos teóricos que explican el fenómeno urbano si esto se aplicara al estudio de lugares que forman parte de su cultura citadina? Y por ese motivo es que se presenta recurso multimedia, pero está enfocado al análisis de un espacio que todos conocen, y en este caso, pues es la Plaza Guardiola, que se encuentra en la calle de Madero, en la esquina con eje central Lázaro Cárdenas. Todo el mundo conoce la plaza, una plaza pequeña que desapareció, realmente ya no existe, pero está incorporada a otro edificio, y pues la elaboración del recurso multimedia de la Plaza Guardiola a partir de un video, el modelo tridimensional y otros recursos audiovisuales para representar científicamente el permanente proceso de constitución y reconstitución del espacio urbano, sus dinámicas de reproducción y transformación histórica, sus funcionalidades y contenidos simbólicos pasados y presentes que la caracterizaron como un sitio socialmente estructurado. La hipótesis que se maneja es que la representación virtual de las transformaciones del espacio público de la Plaza Guardiola, fusionada a la explicación científica, incrementan el interés del alumno para conocer y comprender que el aspecto de la ciudad está profundamente relacionado con las identidades sociales, con los sentidos simbólicos, con los míticos colectivos y con el uso del espacio público. Con el recurso multimedia, a partir de un video y del modelo 3D y otros recursos audiovisuales, el alumno tendrá un aprendizaje significativo e intelectual sobre las transformaciones del espacio público y los modos como las urbes se autorrepresentan históricamente.
El estudiante asimilará mejor los complejos conceptos teóricos e históricos que explican los procesos configuradores del espacio público en un momento histórico determinado. La metodología que se usó son varias metodologías para poder realizar este recurso multimedia, ¿no? Tenemos la metodología de lo que es justamente el video y la metodología del análisis y además las temporalidades del video, ¿no? Del análisis del estudio, porque el video que se va a hacer y el análisis va de 1850 a 1956. Entonces, 4 etapas generales conforman la elaboración del recurso multimedia de la Plaza Guardiola. Entre los elementos que se pueden conjugar para la realización del proyecto, por ejemplo, destaca, pues obvio, la recopilación y análisis de la información histórico-social de la Plaza Guardiola, atendiendo a documentación inédita, trabajos de investigación inéditos, fuentes orales diversas, periódico, revistas de la época, litografías. La segunda etapa es elaborar la planimetría y el modelo tridimensional, pero primero se va haciendo de manera de croquis y todo, y se acerca un poco a lo que pudo haber sido, porque son espacios y arquitecturas desaparecidas, ¿no? Entonces, una vez que se tiene una idea general, se pasa al modelado. Pero después viene la tercera etapa, que es cuando se hace ya un banco de datos rigurosamente ordenados, clasificados y analizados para integrarlos en un solo trabajo y facilitar la consulta de los miembros del equipo, porque en este trabajo están incorporados alumnos de servicio social de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de varias disciplinas, ¿no? Entonces, la idea es que, además del banco de datos general, hay uno particular que cada uno de los alumnos tenga, y esto es para dar fluidez a la información que se va adquiriendo, ¿no? También hay un fondo fotográfico que estamos haciendo, ordenado por fechas, atendiendo a la clasificación temática de las imágenes. Este archivo sirve para la reconstrucción de la plaza y sus edificios. ¿Por qué hay que reconstruir la plaza? Porque es el escenario. O sea, la idea de este video, para que puedan entender qué sucedió en aquella época, pues es volver a recrear las imágenes y las apropiaciones del espacio urbano, de cómo se hacían en los diferentes tiempos, ¿no? En un solo espacio que ellos mismos lo conocen y que están habituados a él, ¿no? Entonces, este banco de datos sirve para que nunca va a terminar la reconstrucción de esos edificios, porque es una reconstrucción virtual, y entonces constantemente, conforme se va teniendo información, pues se va actualizando esta reconstrucción virtual, ¿no? Este modelado. También sirve para el análisis sociohistórico urbano de la plaza y para la elaboración del guión de contenido. La cuarta etapa comprende justamente la elaboración de un guión de contenido que será la base del video y de la reconstrucción 3D de la Plaza Guardiola. El guión también determina la posición de los encuadres, perspectivas, la iluminación, sonidos necesarios para ambientar las diferentes transformaciones y ocupaciones de la Plaza Guardiola, producto de las dinámicas sociales. Cabe mencionar que el video llevará como título La Plaza Guardiola y sus transformaciones históricas, 1850-1956, y va a estar estructurado en 5 capítulos. El primer capítulo, y así, si me permiten, voy a compartir rápido pantalla, a ver, espero que sí se vea. El primer capítulo es de 1850 a 1870, y es cuando la plaza se convierte en una antesala del convento de San Francisco. Es decir, la plaza, pues no se llamaba Plaza Guardiola, era una placita que le llamaban de San Francisco, y servía de apoyo para las actividades devocionales del convento. Luego, ahí que se veía, bueno, ya estaba la Plaza Guardiola, estaba la casa de los condes de Orizaba, de la familia Escandón, pero viviendo en la casa de la familia Guardiola, que ya le había vendido la propiedad. Y el convento grande de San Francisco. Por eso es que parto de 1850, porque es cuando más, digamos, se encuentra lo mejor del convento y los edificios, digamos que lo más antiguo que se puede tener de documentación como para reconstruirlos. Luego está la etapa de 1871
déjenme ver, aquí lo pongo, 1871, 1906, y en esta etapa es cuando se destruye lo que es el convento por la desamortización de los bienes eclesiásticos y se construye en uno de las capillas, donde estaban las capillas del convento de San Francisco, se construye el Hotel Guardiola. Y se va a analizar esos procesos de sustitución por edificios mercantiles, ¿no? Y también hay que tener claro que a partir de 1875 también tiran lo que es la familia Escandón, el señor Escandón tira lo que es la Casa Guardiola y construye la que le llamaban la residencia, el Palacio Escandón, de los Escandón, o la Casa de los Perros, como le llamaban. El capítulo 3 abarca de 1906 a 1930 y la plaza se convierte en una puerta simbólica de la modernidad porfiriana, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que surge en la esquina de Santa Isabel y San Francisco. Santa Isabel viene siendo lo que antes era lo que ahorita es el eje central, y entonces surge en la mera esquina el edificio de la Compañía de Seguros Latinoamericana, ¿no? Y ese es otro de las transformaciones grandes que tuvo. Luego viene la etapa de 1930 a 1947. En esta etapa, pues aquí la plaza desaparece por un negocio inmobiliario prácticamente, ¿no? Entonces, aquí la elaboración del contenido va de reconstruir, pues cambian las fachadas porque vienen nuevas corrientes arquitectónicas, nuevos estilos, y entonces el edificio de los seguros latinoamericana cambia la fachada, también se cambia la fachada de lo que es el Hotel Guardiola, ¿no? Y ese es otro cambio muy significativo que tiene, que está con relación a la plaza. También ya para ese tiempo, ya se tira la casa, la residencia de los Escandón, y se empieza a proyectar para dar comienzo a la obra del edificio anexo del Banco de México, ¿no? Que es el anexo Guardiola, que hoy por hoy se conoce así, ¿no? Y luego, por último capítulo, es la torre, o sea, ¿cómo le podríamos decir? Se construye la torre latinoamericana y viene siendo como una torre mercantil para la plaza antigua que se moderniza, ¿no? O sea, del 47 al 56. Y entonces el edificio Guardiola apoya esas actividades mercantiles y de modernización de los edificios, con la incorporación también de la torre latinoamericana en esa esquina, ¿no? Y ese es en general lo que viene siendo el proyecto. Ahora, lo que nosotros llevamos de avance, bueno, el convento primero fue la primera reconstrucción virtual del convento, muy complicado para reconstruirlo. Estos son croquis a mano, los planos, los planos. Y luego las fachadas ya están modeladas. Por lo pronto nosotros ya terminamos el convento, pero nos costó un trabajo impresionante, ¿no? Porque había que reinterpretar los planos, independientemente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos los proporcionó, pero había muchas cosas que no entendíamos. Y luego las fachadas, pues a través de litografías, a través de fotografías de principio del siglo XX, y así ir reconstruyendo la zona. Luego fue la actualización de los planos de Lina, y ya el proceso, después de esto que fue en croquis, pues ya viene lo que es en 2D y en 3D, y luego la ambientación. Se hizo además, se utilizaron fotografías de la época, a veces borrosas, alejadas o fragmentadas, por ser una ayuda invaluable para poder reconstruir este edificio. Se hizo también un banco de datos que después va a servir para que en la FES Aragón y también para el público pues lo puedan consultar de cómo era el convento, ¿no? Cabe mencionar que esto también sirve para promocionar y dar a conocer cómo eran las arquitecturas y los espacios antiguos de épocas pasadas, pero que ya no existen, ¿no? Y luego también tenemos una bitácora y sus modelos virtuales o preliminares que también se está haciendo. En este sentido, independientemente de eso que es lo que aparece en la ponencia, también ya llevamos la casa de la familia Escandón, la reconstruimos. Bueno, así hice una lámina rápida para más o menos que vieran. Es la que se encuentra enfrente de la Torre Latinoamericana. Y después, bueno, la Casa de los Azulejos, la de los Condes de Orizaba, pero bueno, que todos conocen con la Casa de los Azulejos. Ahí sí conseguí planos
Los otros un poquito se me ha dificultado, me he tenido que basar en catastrales antiguos, porque en algunos sí hay planos y en otros edificios no hay. Y son la reconstrucción de todas las etapas que tuvo de modificación, ¿no? Entonces, en general, para terminar, les comento que este proyecto ya se implementó, yo lo implementé en una de mis asignaturas, a ver qué pasaba, ¿no? Con una ambientación pequeñita y todo. Y pues me llevé la sorpresa que los muchachos hasta retienen la información de detalles de cada una de las escenas, ¿no? Cosa que ni siquiera lo hacen cuando uno está hablando y hablando y hablando, o presentar simplemente fotografías, ¿no? Sino que sí fue más allá de lo que yo me esperaba, o sea, tuvo un buen resultado como primer acercamiento que tuve, y además, como les digo, pues además de servir para facilitar la presentación de enseñarles cómo es la apropiación de los espacios urbanos, cómo fueron, cómo funcionaban y por qué los edificios se construyeron ahí, responden a ciertas funciones de las plazas. Entonces, también cabe mencionar que además, pues, como les dije, esto sirve para dar a conocer esos lugares y esas arquitecturas de épocas pasadas que pues que ya no están con nosotros y que vale la pena que se conozcan, ¿no? Claro, esto es puse el ejemplo en la Ciudad de México, pero va a también ser para todo en todas partes. Y con eso termino mi ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy, muy interesante lo que nos está compartiendo. Me queda muy claro por qué las y los alumnos retuvieron toda esta información. Excelente trabajo, felicidades. Bueno, pues a continuación tenemos la participación la ponencia Modelo Epistemológico para formar arquitectos hacia el futuro, del doctor Héctor García Escorza, el maestro Enrique Díaz Barreiro y Saavedra, y el doctor Humberto Islas Ramos. Por favor, permítanme leer muy brevemente algunos elementos curriculares. El doctor Héctor García Escorza tiene un doctorado en procesos territoriales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en enseñanza superior por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y una licenciatura por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Profesor de carrera titular A definitivo de tiempo completo en la licenciatura de arquitectura. Asimismo, el maestro Enrique Díaz Barreiro y Saavedra es arquitecto por la UNAM, tiene una maestría en pedagogía en el área de docencia universitaria por la UNAM, diplomado en docencia universitaria y espacio educativo virtual en la UNAM. También tiene 51 años de antigüedad como profesor de la UNAM y es profesor de carrera titular de tiempo completo definitivo B en el área de diseño arquitectónico. Y finalmente, el doctor Humberto Islas Ramos es doctor en arquitectura por la UNAM, tiene una licenciatura y maestría en arquitectura también por la UNAM y cuenta con 2 diplomados. Se ha desempeñado desde 1994 como docente de la carrera de arquitectura e imparte diferentes carreras. Es profesor de carrera de tiempo completo y bueno, pues tienen ustedes 3 el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, maestra Georgina. Me voy a permitir compartir la presentación. Me confirman, por favor, cuando ya estemos visualizando. Sí, ya estamos visualizando, compañeros. Ya. Sí se ve. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos. A nombre de mis compañeros agradezco su presencia en esta ponencia para el Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación del CIMA en su edición número 15. Nosotros conformamos el Seminario Permanente de Investigación en Arquitectura del CIMA desde 2019. Y siendo fieles a nuestra filosofía de observar los fenómenos de la realidad desde una perspectiva alternativa, partiremos haciendo un recorrido por el marco teórico conceptual que nos permitirá construir la propuesta epistemológica que aquí presentamos. Vamos a iniciar. Muy bien. Se plantea una visión sistémica incorporando la complejidad, lo procedimental y la práctica colectiva en el diseño. A partir de un libro cuyo título es muy sugerente en la historia de la humanidad, Marshall Berman se dedica a explorar
las experiencias de la modernidad y su impacto sobre la sociedad contemporánea. Por su parte, Jaime Rubio y Carlos Gómez se plantean el cómo es que los arquitectos han asumido y pretenden afrontar la creciente crisis del hacer arquitectónico. Uno de los puntos de partida, obviamente, tiene que ver con el planteamiento que hace Thomas Fisher, el diseñar nuestro camino hacia un mundo mejor. Es decir, el futuro no puede ser fortuito, sino tiene que ser diseñado a partir de un pensamiento. El historiador Yuval Noah Harari propone 21 consideraciones fundamentales para afrontar una era de cambios desafiantes, igual que desorientadores. Howard Gardner explora las 5 mentes de pensar que deben de estar presentes siempre. El arquitecto Jaume Prat recupera el postulado del escritor Ítalo Calvino de cara a un nuevo milenio lleno de novedades y retos. El profesor de ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Shunan Pyo, hace un mapeo del qué y el cómo del diseño en una era de constantes cambios. Y para considerar la serie de contradicciones que aparentemente se dan en el mundo contemporáneo, Jeanette Wing escribe sobre el pensamiento computacional, que no es lo mismo de pensar sobre los procesos computacionales. En el caso de David Kahneman, él plantea los 2 sistemas que modelan el pensamiento. De la misma manera, Stanovich, un escritor muy sugerente en sus planteamientos, nos hace un llamado a plantearnos la asimilación técnico-tecnológica en un mundo en donde aparentemente todo es tecnología, la importancia de buscar quién es racional. Finalmente, Seymour Papert, colaborador de Jean Piaget y estudioso del constructivismo, propone la aproximación a un nuevo mundo del aprendizaje a partir de la variable del construccionismo cognitivo. Es evidente las inconsistencias funcionales y operativas en las fases creativa y de realización edificadora en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Estas inconsistencias ponen en evidencia la necesidad de un punto de vista sistémico y complejo. Y nos da pie a proponer una hipótesis. Proponemos un modelo epistemológico de formación con una visión sistémica, donde se priorice el binomio ser humano-medio ambiente y la capacidad para pensar, aprender e imaginar. Planteamos un objetivo general en una formación profesional centrada en el diseño arquitectónico, la interrelación cognitiva y un proceso lógico, sistemático y operativo. Para ello, hay que reconocer y definir las características de los estudiantes y del conocimiento disciplinar. Racionar sobre y analizar las propuestas didácticas más significativas y la diversidad de la actividad profesional actual para poder proponer una pedagogía y su dinámica aplicable. Para ello, vamos a realizar una investigación mixta, cualitativa de tipo exploratoria y cuantitativa de tipo explicativa, para realizar un planteamiento pedagógico didáctico. Y bueno, iniciamos ya presentando lo que serían los avances de investigación y partimos de un hecho que es particularmente significativo para nosotros, pensando en esta visión de futuro, en esta visión de un futuro que está ya con nosotros, pero además haciendo una serie de reflexiones sobre el pensamiento de quienes ya han afrontado en cierto momento de la historia estos cambios.
En 1985, Ítalo Calvino escribió un libro que pretendía establecer una serie de criterios para afrontar lo que se venía en el nuevo milenio. En el 2020, Jaume Prat recupera este concepto de Ítalo Calvino de cómo afrontar lo que en ese momento se venía como nuevo milenio y recupera esta idea. Dice Ítalo Calvino, estamos ante una circunstancia que exige que planteemos o hagamos un replanteamiento de el lenguaje con el que nos comunicamos. Ítalo Calvino era escritor y decía al mismo tiempo, no basta con que solamente reconstruyamos el lenguaje, lo que necesitamos es restablecer o reconstruir los mecanismos de comunicación, porque la información que se viene, la información que vamos a estar manejando de aquí en adelante hacia el nuevo milenio, que se venía en su época, requiere de una reconsideración completa, integral de todos los medios, los recursos para poder comunicarnos, para poder procesar información. Y decía, no se trata de establecer nuevas reglas para el lenguaje, tanto como una reconceptualización de las estructuras comunicativas. Esta idea la recupera el arquitecto Jaume Prat, en donde asume que este replanteamiento conceptual va en diferentes niveles. En la arquitectura, dice Prat, se requieren nuevos términos, nuevos conceptos y valores asociados a estos como parte de un nuevo lenguaje. Y él hace una sugerencia. Él habla de que hoy deberíamos estar hablando ya de una nueva dimensión de los conceptos, de los valores. Es decir, estaríamos ya ante la necesidad de establecer o de reconstruir, reconsiderar una nueva axiología de lo arquitectónico, pero no solamente en lo formal, sino en la parte fundamental de lo que significa el trasfondo que sustenta los planteamientos de diseño en todas sus variables y procesos. ¿Esto qué significa? En pocas palabras diríamos que esto requiere de una reconceptualización integral del diseño arquitectónico. No se trata de solo encontrar nuevas formas de diseñar, sino una reconversión de los procesos de diseño para resolver problemas reales. Esto, el qué y el cómo, sin duda se convierten en un tema crucial para la enseñanza, pero sobre todo para el aprendizaje conceptualmente hablando del hacer arquitectónico, incluso antes que cualquier habilidad o destreza. Nos hemos propuesto en ese sentido hacer un análisis epistemológico de cómo suceden hoy las cosas en las aulas, cómo se enseña la arquitectura. Y tomamos particularmente esta estructura de conceptos que van sucediendo de manera lineal, tal y como aparecen en este esquema, en donde todo parte del diseño y empezamos por establecer la necesidad del reconocimiento de habilidades cognitivas, reconocimiento y aplicación de habilidades cognitivas. Sin embargo, sucede algo muy curioso. A pesar de que eso que resulta fundamental como habilidad cognitiva de nuestros alumnos, resulta que no está incluido en la currícula. Y no está incluido en la currícula porque se presupone que esto ya se desarrolló previamente, algo que en la realidad no sucede muy frecuentemente, ¿no? Aspectos como la memoria contextual, la coordinación ojo-mano, percepción espacial, memoria no verbal, percepción y memoria visual son fundamentales para un estudiante de arquitectura y evidentemente para un arquitecto. Sin embargo, como decimos, eso no sucede como un elemento básico de formación o de verificación de dichos conocimientos previos. En la parte del pensamiento, la memoria, la razón, la lógica o la conciencia, no se han desarrollado de manera suficiente como para poder atacar o llegar hasta este nivel de pensamiento. Por tanto, las ideas, como una representación mental abstracta, pues suelen suceder de manera completamente inconsistente muchas veces. Muchas otras son de manera completamente intuitiva, sin mucha reflexión, pero aparecen, ¿no? Al final de cuentas aparecen, abriéndose paso, digamos, en la necesidad de que esto suceda. Un aspecto fundamental aquí en la enseñanza de la arquitectura es el concepto. Y el concepto, entendido como una abstracción de la realidad o como una construcción mental, requiere de una serie de habilidades y capacidades del pensamiento en los alumnos para poder comprender conceptos que, insisto, son fundamentales. Es decir, si nosotros no atendemos como académicos estos huecos
o enormes lagunas que de pronto empiezan a convertirse no solamente en grandes hoyos negros o incluso en grandes mares, pues entonces estaríamos prácticamente sugiriendo solamente cambiar los procedimientos o las metodologías, cuando en realidad lo que necesitamos proponernos es una reconceptualización y una reestructuración completa o integral de lo que significan los fundamentos epistemológicos, es decir, cómo construimos nuestro pensamiento. En ese sentido, es interesante ver cómo suceden las cosas en las aulas, en la realidad, en la práctica. Hay una serie de ejercicios, de posibilidades que se pueden aplicar de manera muy específica para que pueda solventarse de alguna manera estos requerimientos. Hemos llevado nosotros a cabo ya algunos planteamientos en donde hemos explorado muy de cerca el comportamiento, es decir, la fase actitudinal de nuestros alumnos, involucrándolos en ejercicios experimentales que nos han reportado datos de gran relevancia. Hemos analizado los factores estructurales de la academia y del mundo laboral real, y para lograr, en este caso, hacer un planteamiento para un modelo que se acerque lo suficiente para dar respuestas a necesidades reales de habitabilidad, de vivencia o de experiencia humana en los espacios arquitectónicos. Esta segunda presentación de avances está fundamentada en el texto Diseñando nuestro camino hacia un mundo mejor, que no solamente sugiere la actividad de pensar hacia el futuro, sino que justo este es un texto que ha pasado por varias manos, o más bien dicho, varias mentes. Algo que empieza con un autor, Sanders Peirce, desde principios del siglo pasado, hace ya casi 100 años, y que va pasando a través de diferentes autores hasta llegar en la última instancia que se haya notada en que Manuel Grajales, en un texto de divulgación amplia en la revista Forbes, plantea la pregunta sobre: ¿tendrá la actual pandemia de salud un impacto importante en la arquitectura y la disciplina del diseño? Y yo creo que todos sabemos la respuesta. Por supuesto que ha sido muy impactante. Y ha sido muy impactante por varias razones. El hacernos la pregunta, y por ello la referencia a toda una serie de textos, es que esta realidad futuro, este presente futuro o este futuro cuyo presente ya está iniciado, tiene que abordarse desde la arquitectura y su extradisciplinariedad, o dicha de otra manera, a través de un análisis de sistemas complejos. Y tiene que ser abordada desde diferentes disciplinas. Esta es la parte medular. La arquitectura nunca ha estado exenta de este hecho, de relacionarse con otras disciplinas. Y sin embargo, hoy en día, la intención de esta perspectiva distinta de un campo epistemológico Nobel para esta aproximación sobre la enseñanza de la arquitectura, por supuesto que nos hace pensar en las nuevas construcciones epistemológicas cimentadas en todos esos nuevos conceptos que nos ayudarán no solamente a plantear la arquitectura como una solución de problemas, sino una solución de problemas de una forma amable. Y para ello hay que volver a nacer, es decir, hay que volver a abordar este planteamiento desde una perspectiva diferente. Esa perspectiva diferente, por supuesto que tiene su referente en la experiencia cotidiana. Y la experiencia cotidiana en donde tenemos que ponernos a contrastar qué es lo que pasa dentro de este triángulo pedagógico, que implica por un lado el proceso de diseño, lo que se enseña el alumno y el docente, y cómo parece ser que sin darnos cuenta el alumno y el docente están cambiando de manera permanente y no así los procesos de diseño. Y esto es importante alcanzar a entenderlo. Y en este contraste, en esta confrontación de ideas, pues justamente es donde Thomas Fisher nos hace repensar en el planteamiento que nos hace Sanders Peirce.
Este planteamiento en donde dice que durante muchos siglos se ha pensado únicamente en los procesos deductivos e inductivos del pensamiento. Y sin embargo dice que si bien en la arquitectura y en la enseñanza de la arquitectura se utilizan estos métodos, sin saberlo pasan por alto el aprovechamiento de un tercer modo de pensamiento, el pensamiento abductivo. Este pensamiento abductivo que particularmente puede aprovecharse para el espacio, porque fundamenta su quehacer en la constatación, en la confrontación de modelos semejantes para solucionar un mismo problema. E insistimos, se utiliza, pero no hay conciencia de que se utiliza en las aulas. Y al no haber conciencia de su existencia, es como si no existiera. En esta dinámica, justamente de las escuelas mexicanas, y sin importar el sistema que utilizan, el modo de enseñanza tiene que ver tanto con lo deductivo como lo inductivo, e insisto, sin saberlo y sin darse cuenta, este modo abductivo está ahí presente. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente porque no sabemos que existe esta tercera posibilidad, primero para pensar y segundo para aplicado por enseñar el diseño. Este planteamiento que nos hace recordar Fisher nos hace repensar entonces que considerar cualquier planteamiento para enseñar arquitectura en el futuro debe de partir de pensar y considerar el futuro para saber por dónde empezamos hoy, y no al revés. Empezar hoy y a ver qué sucede en el futuro fortuitamente, o empezar hoy hacia el mañana sin imaginarnos cuáles son las posibilidades del mañana. En ese sentido, la importancia que tiene este pensamiento abductivo para poder resolver estas situaciones, y sobre todo el alcanzar a entender que la solución en la enseñanza de la arquitectura no está en la arquitectura misma, sino está en los procesos del pensamiento para acercarnos justamente al conocer qué es lo que deseamos hacer para contestar, imaginar nuevas opciones que implica nuevos enfoques para esta siguiente etapa. Esto nos hace pensar nuevamente que acercarnos a la enseñanza de la arquitectura tiene su punto de partida en un amplio cúmulo de otras disciplinas, otras áreas. De allí la insistencia nuestra de tener que referirnos a diferentes textos que, si ustedes se dieron cuenta, de todos los referidos son mínimos los que hablan directamente de la arquitectura, porque es más importante volver a aprender a ser humano, volver a aprender a relacionarnos, pero lo más interesante en nuestros días es desaprender a ser una extensión de la tecnología digital. ¿Sí? Desaprender a ser parte de esa gran máquina. Eso no quiere decir que estemos en contra de la tecnología digital, todo lo contrario, pero no para ser una extensión de la tecnología digital, sino para ser justamente quien propone las opciones y las posibilidades al respecto. Si nosotros consideramos esto, es la gran aportación que podemos plantear para ustedes. Muchísimas gracias, doctores. La verdad, magistral la exposición entre los tres. De pronto, hasta se me antojó. Dije, bueno, ¿por qué no estudiar arquitectura? Pero bueno, pues yo me fui a las sociales. Genial, la verdad, esta exposición. Y bueno, pues a continuación tenemos, muchísimas gracias a ustedes por esta exposición que hicieron. Y bueno, pues a continuación tenemos ya dentro del área de género, la exposición de la licenciada Sandra Ramírez Morales con el tema La familia y su influencia en el acceso de las mujeres indígenas a la educación superior. Rápidamente comentaré que la licenciada
actualmente está estudiando su maestría en pedagogía aquí, en la FES Aragón. Es asistente, fue asistente de investigación en temas de género, jóvenes y educación del 2015 al 2020 y está trabajando, sus líneas de investigación son educación y diversidad cultural. Licenciada, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Después de esta emotiva presentación de los doctores, me permito como presentar. Pantalla completa. Bueno, voy a iniciar con esta ponencia que estoy realizando en la maestría de pedagogía en la FES Aragón. Y bueno, coloco como esta categoría, ¿no? Que es una de las categorías que estoy analizando. Y estoy trabajando con las mujeres indígenas y en relación con el acceso a la educación superior. Bueno, la estructura de la ponencia es presentarles el contexto del objeto de estudio, planteamiento del problema, las preguntas y el objetivo de investigación, la metodología que estoy empleando, participantes, el marco teórico, los hallazgos y algunas ideas de cierre, las primeras conclusiones que estamos obteniendo. Y bueno, coloco a Paulo Freire como uno de los especialistas que me han como cobijado durante esta investigación, que dice, no somos seres de adaptación, sino somos seres de transformación, ¿no? Entonces justo pues creemos en las mujeres, creemos en los hombres también, que están pues en estas comunidades originarias, en estas comunidades indígenas, que también están insertos en el campo de la educación. Y bueno, el objeto de estudio estoy trabajando con mujeres egresadas de un bachillerato general en una comunidad originaria del estado de Oaxaca, y pues son hablantes de la lengua Ayuk, y pues estas mujeres también por una parte están en la escuela, pero por otra parte también pues participan, ¿no? En la comunidad con estas actividades comunitarias que se desarrollan. Y bueno, pues estas mujeres Ayuk en este estudio me comparten que ellas pues se quedan con esta ilusión, ¿no? de querer estudiar la educación superior, y pues bueno, para ellas consideran también como la escuela como un medio que también mejora estas condiciones que ellas van viviendo. Y pues dentro de toda esta estructura de inequidad, incluso la diversidad cultural, viéndolo desde la desigualdad, pues justo ellas se enfrentan mayores dificultades por espacio geográfico, por la economía, ¿no? Que si no tienen una universidad, pues es un poquito más difícil para ingresar a la educación superior, ¿no? Entonces, sin embargo, ellas van como, ahora les presentaré en los hallazgos, que ellas al final no consideran como tal limitación las dificultades o bueno, las limitaciones económicas, sino más bien son justo pues estas desigualdades de género que ellas viven de manera invisible, ¿no? Que ellas van como hablando, platicando dentro de la familia, ¿no? Y bueno, en el planteamiento del problema íbamos analizando que pues la matrícula femenina ya se está viendo en la educación superior. Sin embargo, cuando vemos pues esta parte de la población indígena de las mujeres, pues enfrentan, ¿no? Mayor desigualdad aún. Y bueno, presento la pregunta de investigación general, que es cómo influyen las condiciones de desigualdad de género en el acceso a la educación superior, y coloco una pregunta específica de cómo generar entonces este empoderamiento en las mujeres Ayuk egresadas del bachillerato para que puedan ellas participar en su comunidad. Por lo tanto, entonces el objetivo general es analizar primero estas condiciones de desigualdad de género, ¿no? En relación con el acceso a la educación superior. Y bueno, la metodología es la teoría fundamentada, que pues al realizar las entrevistas en esta variante, en Mije, en Ayuk, pues ellas van hablando incluso de estas construcciones de ideas, de cómo ellas lo ven desde sus palabras, desde ellas como mujeres Ayuk en relación con la escuela, ¿no? De qué piensan ellas, ¿no? Incluso de cómo se ven ellas al no ingresar a la educación superior,
con las mujeres que sí lo hacen, que sí ingresan a la educación superior. Y bueno, es una investigación cualitativa y aplicamos las entrevistas. Y pues dentro de toda esa entrevista, para hablar de ellas, también participaron las madres de familia y algunos hermanos que incluso cuando yo aplicaba las entrevistas en sus casas, pues de repente participaba la mamá, entonces hablaba de esta relación incluso de hija, ¿no? Con los padres o con las madres de familia. Y bueno, la problemática es que pues todavía en esta comunidad es una minoría que accede a la educación superior. Y bueno, es una mayoría que está en la comunidad. Esto no indica de que ellas no conozcan, no indica de que ellos no tengan los conocimientos, porque en la comunidad también tienen una participación importante. Sin embargo, ellas consideran que se quedan con esta frustración, como lo dicen ellas en las entrevistas, se quedan con esta ilusión de querer ser como las que sí acceden, ¿no? Entonces, ¿cómo generar como esta participación en la comunidad que quizá no lo hicieron para ingresar a una educación superior, pero entonces cómo vincular incluso entre mujeres de que puedan compartir conocimientos de las que sí ingresan y las que no ingresaron a la educación superior? Y bueno, creemos como en esta aportación local que puede impactar pues, en lo global. Y el marco teórico pues es un poco hablar de interculturalidad para entonces hablar desde ellas como mujeres AYUC y cómo se vinculan con la educación superior. Y bueno, toda esta desigualdad estructural que hemos vivido, ¿no? Y cómo abordarlo desde la pedagogía. Esto nos será importante, de cómo entonces las mujeres, si dialogan entre ellas, si generamos como esta visibilización de las mujeres, de las situaciones que van enfrentando y que de repente, si no ingresaron, quedan olvidadas. Entonces, ¿cómo entonces generar como este diálogo? ¿No? Y también un aporte importante desde la teoría es el feminismo comunitario para entonces hablar desde ellas, ¿no? Que no, como ellas mencionaban en las entrevistas, que no se diga que ellas como mujeres que no ingresaron a la educación superior no fue porque no tuvieran los conocimientos, sino también hay otros motivos que ellas se enfrentan por ser mujeres. Y bueno, y presento entonces la categoría de familia, ¿no? Y bueno, con algunos indicadores, por ejemplo, que ellas sienten, ¿no? Por ejemplo, la falta de libertad, ¿no? Que ellas decían que si salían a hacer alguna tarea tenía que ser acompañado por algún hermano, eran vigiladas, entonces para ellas decían, yo requiero que mi mamá, que mi familia confíe para que yo pueda realizar mis actividades también académicas fuera de casa. Y también el ser mujer y ser hermana mayor, también para ellas en las comunidades AYUC, en las comunidades originarias, conlleva como una gran responsabilidad de apoyo, conlleva una gran responsabilidad de estar al frente de la familia también, ¿no? Para ahorrar, para apoyar a los otros hermanos. Entonces eso les va como limitando de decir, pues yo no pude, pero entonces tú estudia, por ejemplo, a los hermanos menores. Y los roles de género, ¿no? Que les decían, pues primero échate las tortillas y luego vas a realizar tus actividades, ¿no? Cuando ellas no veían eso que sucediera con sus hermanos, ¿no? Y las matemáticas para ellas decían, ¿no? Que le tenían miedo a las matemáticas. Cuando yo les preguntaba del por qué no habían ingresado o deseado ingresar a la educación superior y decían, no, yo sí deseaba, yo sí quería estudiar, sin embargo me daba miedo las matemáticas y si no pasaba y también gastaba para comprar una ficha, ¿no? De admisión, entonces eso les daba como, se limitaban, ¿no? Para intentarlo. Y otro de los casos, pues, es el embarazo, ¿no? Que para ellas, pues, cuando a algunas mujeres sucede esto, ¿no? El embarazo temprano, pues las mamás o la familia desconfía de decir, no puedes irte a la ciudad porque si no vas a regresar como en otra situación, ¿no? Entonces eso las limita, ¿no? Para ellas. Y bueno, a modo de cierre, pues para ellas salir a estudiar implica salir de la comunidad. Sin embargo, ellas dicen que también hay que mantenerse alertas para no perderse en la individualidad, ¿no? Cada quien, ¿no? Ellas ven que cada quien va avanzando de manera individual, que sí ven a profesionistas ya en la comunidad, pero no se relacionan. Entonces, para ellas es como
una propuesta, ¿no?, que ellas hacen desde la comunidad. Las mujeres participan en las actividades de cuidado del campo, ¿no?, que no solo están en los espacios del hogar, sino también están participando en el cuidado del campo, la siembra, preparación de alimentos, que conlleva todo un saber, experiencia y participación. Si aún las mujeres se encargan de educar a los hijos e hijas en las familias y los hombres se encuentran más en actividades fuera del hogar, ¿no?, que esto sucede con frecuencia en los pueblos porque ellos están más trabajando en los campos que las mujeres. Entonces dice un padre de familia que si eso sucede en las familias, ¿por qué entonces no puede suceder en los espacios públicos como son las asambleas? Y cómo hacer que los y las jóvenes se motiven por participar en las actividades cotidianas como la siembra de productos que les genera alimentación, trabajar la tierra con la finalidad de generar relaciones de emancipación. No, esto es la búsqueda de la investigación. Y me surge como dos preguntas ya finales de cómo generar entonces empoderamiento de las mujeres de comunidades indígenas para generar su participación en espacios públicos, ¿no? Si bien me comentaban, no, pues es que ellas no, cuando les queremos dar como una participación más pública, ellas dicen como que no, pues mejor tú hazlo, ¿no? Como los hombres, ¿no? Entonces ¿cómo generar esta confianza para que ellas puedan querer intentar hacerlo? Y bueno, y cómo trabajar también el tema del individualismo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, pues a continuación tenemos la participación de la maestra Claudia Valeria Zúñiga Manríquez con el tema el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo como espacio social de dominación masculina. Leeré brevemente. La maestra Claudia Valeria Zúñiga tiene una licenciatura en Derecho, también en Psicología y una en Historia de México. Tiene especialidad en docencia y una maestría en Ciencias de la Educación. Es docente universitaria y docente de Educación Media Superior, postulante en materia familiar, psicóloga de atención del sistema DIF Hidalgo y es docente de Educación Media Superior. Maestra Claudia, tiene usted el uso de la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Voy a compartir un poco la pantalla. Bien. Creo que ya lo están viendo. Denme un momento. Listo. Denme un momento. Ok. Bueno, muchas gracias y voy a hablarles acerca de mi trabajo de tesis doctoral. En este caso, la investigación lleva por nombre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo como espacio social de dominación masculina. Estoy en cuarto semestre del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, hasta el momento he hecho un acercamiento al campo de investigación y ya les iré comentando cuál es el centro de la investigación que estoy realizando. En sí, se investiga empíricamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo como un espacio de intersección entre campo jurídico y campo político también. Y la teoría que enmarca la investigación es la teoría de la economía de las prácticas sociales del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Es importante mencionar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, como en general los espacios jurídicos y políticos, han estado ocupados, ¿no? Y ha estado ocupado por, en su mayoría, hombres en los puestos prominentes. Eso no quiere decir que en los puestos más bajos no haya una mayoría de mujeres. Creo que también es bien sabido que actualmente en la licenciatura en Derecho, como en otras profesiones, hay una mayoría significativa de mujeres, pero estoy estudiando básicamente los puestos o posiciones prominentes, quiere decir los puestos altos del Tribunal Superior de Justicia. Básicamente, la dimensión temática de la investigación es esta de las mujeres en posiciones prominentes en el campo jurídico y cómo el campo jurídico tiene esta intersección interesante con el campo político, ¿no?
La dimensión teórica, como ya lo comenté, la economía de las prácticas sociales del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y en el caso de la dimensión empírica, pues es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Este es un esquema de tratamiento del problema, la situación problemática de la investigación. Básicamente se reconoce que surge de la desigualdad social que aqueja a las sociedades y particularmente a las sociedades latinoamericanas. Esta desigualdad social también es una desigualdad de género, es una desigualdad de sexos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se rescata un espacio particularmente ocupado por hombres, que es el campo jurídico. Teniendo en cuenta que el derecho se puede comprender como un instrumento de la metaestructura estatal para legitimar el poder. Y también es un instrumento que hasta cierto punto legitima esta desigualdad social. La dominación masculina se puede comprender como esta persistencia, incluso simbólica, de lo que significa ser hombre sobre lo que significa ser mujer en estos puestos de poder, en estos puestos de toma de decisiones. El sistema de decisiones judiciales también es cierto que tiene un principio de statu quo que se desea mantener. Y gracias a esto es que se reproduce una violencia simbólica. Esto también lo explica el sociólogo francés Bourdieu. Y por otro lado, bueno, podemos comprender que el Estado es el monopolio de la violencia física, como en su momento mencionaba el sociólogo Weber, o el clásico de la sociología Weber, pero en este caso también Bourdieu le suma este aspecto de la violencia simbólica, ¿no? El Estado de Hidalgo es un espacio social que se caracteriza por una escasa transformación política y una escasa transformación jurídica también, y una tendencia, ¿no?, hacia la tradición, ¿no?, a respetar las tradiciones o el status quo también, ¿no? Por otro lado, podemos entender al Tribunal Superior de Justicia como una institución que pertenece al Poder Judicial y que actualmente llama la atención que tenga una mayoría de mujeres en puestos prominentes. Es por eso que surge también la investigación, ¿no? Entendiendo en la construcción teórica, esta construcción también social de los cuerpos, es decir, en palabras de Bourdieu, la exis corporal, que nos habla de que las distancias sociales están inscritas en el cuerpo también y que las relaciones en el cuerpo y el lenguaje y el tiempo pues también tienen estas situaciones de poder, ¿no? La división entre los sexos es algo que se ha naturalizado en términos sociales y entonces en el mundo social existe ya incorporación de estos esquemas de pensamiento de la dominación. Por eso también cuando notamos que hay una mayoría significativa de mujeres, podemos llegar a pensar que se ha transformado la realidad social. Sin embargo, parte de lo que se investiga en esta tesis, pues es qué tanto existe esa transformación, qué tanto se da, ¿no? La pregunta general de la investigación es cómo se producen los capitales y las disposiciones, dos conceptos de la teoría bordiana en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Estos relacionados con la presencia significativa de las mujeres en dicho espacio social. Y en este caso, la pregunta específica sería cómo son las disposiciones y los capitales de mujeres que se posicionan o que se encuentran en los puestos prominentes del tribunal, ¿no? Bien. Aquí tenemos la integración del estado del conocimiento. Hasta el momento se han construido estas categorías, son 5 categorías de análisis bajo las cuales se está revisando el material de las investigaciones acerca de este tema, ¿no? El derecho como sistema normativo de las instituciones, claro, la relación de los campos jurídico y político con el campo del poder, la presencia de las mujeres en el campo jurídico-político, el cuerpo de la mujer como construcción de la dominación masculina y la intersección de los campos jurídico y político como espacio de dominación masculina. Algunas conclusiones hasta el momento del estado del conocimiento, bueno, es que la investigación en el campo del derecho desde perspectivas sociológicas y desde una epistemología crítica todavía son escasas en América Latina, ¿no?
Las investigaciones que toman al derecho como objeto de estudio emanan de teorías clásicas del derecho en general, ¿no? Y las investigaciones que indican el papel del derecho siguen mencionando que es un espacio neutro, que tiene una función pacificadora y que lo que busca es la igualdad social entre hombres y mujeres. Cuando realmente podemos entender que fuera de ese contexto, el derecho puede ser parte de esta construcción del poder para la dominación, ¿no? No se han identificado estudios sociológicos que cuestionen las formas de ser, de pensar o de actuar que se llaman en la teoría disposiciones o la exis corporal de las mujeres en el campo jurídico, ¿no? Y se detectan estudios derivados, por ejemplo, de la teoría de género, que indican algunas imposibilidades de las mujeres al acceso de puestos prominentes, como son, por ejemplo, este concepto del techo de cristal. Sin embargo, hay escasas investigaciones que analicen profundamente la violencia simbólica en el campo jurídico, aún con la presencia de las mujeres. Este es el marco epistemológico teórico conceptual, que es la base de la investigación que estoy realizando, ¿no? Que estoy presentando en esta ponencia. Básicamente, los conceptos de la teoría son campo, capital y hábitus. Dentro de hábitus, bueno, consideramos a las disposiciones como estas formas de ser, de pensar, de sentir que no llegan a ser hábitus, pero que nos dan esas características de las posiciones que se ocupan y de lo que se incorpora en el cuerpo y en el ser, ¿no? Entonces, es básicamente de lo que trata, ¿no? El objetivo general de la investigación es analizar la forma en que se producen estos capitales y disposiciones, y el objetivo específico es describir las disposiciones y los capitales de las mujeres que están posicionadas en estos puestos. Hay dos supuestos de investigación. El primero es que la presencia significativa de mujeres en el Tribunal Superior de Justicia perpetúa la dominación masculina, ¿no? En lugar de lo que se podría pensar, que el hecho de que las mujeres ya ocupan estas posiciones disminuye la dominación masculina. Bueno, más bien la dominación sería entonces no una dominación por el cuerpo físico de los hombres, sino más bien una dominación simbólica a través del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y el capital político, que podemos denominar como género, es un capital que, claro, corresponde a este campo político para lograr la selección de estas mujeres y la permanencia de estas mujeres en las posiciones, ¿no? Y esto resta autonomía al campo jurídico, porque podríamos entender que el tribunal tiene normas jurídicas de las cuales se sujeta para el funcionamiento. Sin embargo, aquí podemos notar que realmente estas normas van un poco más allá. Bien. Aquí tenemos la metodología, básicamente desde la teoría de la economía de las prácticas sociales hay una metodología complementaria, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Y parte de esta metodología, pues es algo, una primera fase que ya se hizo, que es la documental e institucional. Claro, siempre se está haciendo, ¿no? Y la aplicación de un cuestionario y de entrevistas ya a mujeres seleccionadas ya en puestos prominentes, ¿no? Cabe destacar que en esta situación también el campo se ha mostrado hermético para la investigación porque no ha habido un acceso abierto, ¿no? Un acceso libre, sino más bien ha sido a través de la informalidad que se está construyendo. Estas son las técnicas que se pretenden ocupar. Se están ocupando la documental institucional, se está construyendo ahora el cuestionario y bueno, en su momento se pretende aplicar la entrevista y hacer un análisis de correspondencias múltiples, ¿no? Que permite analizar y representar los datos de manera estadística, pero también a partir de estos esquemas que permiten comprender. Bien, hay algunos hallazgos significativos. En esta investigación se ha identificado que al menos, ¿no? En estos juzgados que se ha tenido acceso, hay una mayoría de juezas hasta el momento, que es el puesto mayor de los juzgados, y también una mayoría de mujeres en el puesto de secretario de acuerdos, ¿no? Que podríamos llamar secretarias de acuerdos. Y bueno, también hay una mayoría en el número total de los integrantes del juzgado. En 2020, la magistrada presidenta de hace 2 años comentó que el 52% de los jueces eran mujeres o de las juezas eran mujeres. Y bueno, porque hubo un conversatorio por el Día Internacional de la Mujer. Entonces,
También es importante mencionar que a partir del 1 de septiembre, derivado de los cambios políticos y en los cargos gubernamentales, particularmente en la gobernatura, pues se modificaron algunas posiciones y eso también acaba de ser. La investigación comenzó hace más o menos año y medio y en este caso pues sí se está considerando que hay una modificación que responde al campo político, no necesariamente responde al campo jurídico, lo que también disminuye la autonomía del campo. Y entonces se nombra una mujer presidenta nuevamente. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo han existido ya con esta mujer última 4 mujeres en total. 4 de un total de 67 puestos de presidentes, ¿no? Quiere decir, pues es una minoría muy importante, ¿no? 4 de 67 puestos, porque el tribunal existe desde que el estado de Hidalgo existe, ¿no? Entonces, desde el tiempo en que se erigió el estado, que fue en el año 1869, hasta la fecha, pues han habido 67 presidentes del tribunal y en este caso únicamente 4 han sido mujeres. La última acaba de ser nombrada presidenta el 1 de septiembre de este año. Tenemos algunos aspectos también que destacar que tienen que ver con su formación y bueno, en la teoría se utiliza este concepto de capital para comprender la formación y la trayectoria laboral, etcétera. Y bueno, en este caso se están destacando algunos aspectos de su trayectoria. Que, por ejemplo, podemos mencionar que en este caso es la primer presidenta que tiene una función activa en cuanto a cuestiones de género, ¿no? Este compromiso oficial y de trabajo con las mujeres, ¿no? Bien. También esto trajo modificaciones en la organización de las salas de los magistrados y bueno, en su mayoría las salas se componen por mujeres, también es cierto mencionarlo. Y también, como podemos ver acá en esta estructura nueva, pues hay varios puestos por nombrar. En este caso, ahorita, los que forman la presidencia son mujeres o las que forman la presidencia, pero faltan designar 2 puestos, ¿no? Hay 4 mujeres ya, pero falta designar 2 puestos. Y es interesante notar cómo estos puestos se van teniendo rostro de mujer, ¿no? Bien. Por otro lado, también se encontró este manual de organización que apenas acaba de actualizarse para 2022. No se encontraba en la página web y también cabe destacar que los organigramas no se ven muy bien, ¿no? O sea, esto es algo del manual. Parecería como un trabajo improvisado que se hizo para esta nueva gobernatura, ¿no? Y bueno, parte de las funciones y parte de todo esto nos indican también las competencias del puesto en este manual y diferentes aspectos a considerar. Se está avanzando en la construcción a través de los conceptos clave de la teoría, la construcción del cuestionario. Se va a aplicar un cuestionario a todos los integrantes de los juzgados, se va a aplicar un cuestionario a las mujeres particularmente, ¿no? Y bueno, se están identificando a través de estos 3 conceptos centrales. También es cierto que se espera hacer como una guía de observación, al menos ingresar a un juzgado, tener algunos días para una guía de observación de la dinámica dentro del juzgado y estos son los aspectos que se pueden estar considerando. Esto es el trabajo hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra, por esta presentación que hizo. La verdad, súper interesante esto que entiendo que es tu investigación de doctorado, ¿no? Además, buenísimo. Bueno, a mí me encanta ese tema. Me quedaba pensando si el tipo de sentencias que hay en esos juzgados tendrán alguna perspectiva de género o si el resultado que haya tantas juezas tenga que ver con luego las convocatorias dentro de los marcos de las buenas prácticas que ya buscan que haya paridad. Pero muchas felicidades por este trabajo tan brillante que está trabajando. Bueno, pues se tenía contemplado unos minutos para que hubiera preguntas y respuestas. Sin embargo, este espacio entiendo que va a estar disponible en las redes sociales. Posteriormente está siendo grabado para que ustedes puedan tener allí el acercamiento. No sé si alguna les gustaría tener, digamos que en este espacio, 2 minutos por cada ponente
para que pudieran decir algo como de cierre, o ustedes indíquenme. ¿Les parece bien? Entonces podríamos ir en este orden. Entonces iniciaríamos nuevamente, por favor, doctor Gabriel Genaro López, si nos apoya, por favor, con algunas palabras de cierre. 2 minutitos, por favor. Sí, doctora, gracias. Bueno, pues el hecho de haber realizado este tipo de investigación posibilita el tener un punto de partida, una perspectiva muy clara de lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El momento histórico que estamos viviendo, bueno, que pasamos y que continúa todavía los remanentes de esa pandemia, bueno, pues dieron un giro total y nos damos cuenta que, bueno, pues la enseñanza tiene que ser diferente. Aquí el problema, bueno, pues nos damos cuenta que como docentes estamos muy acostumbrados a dar la cátedra de cierta manera, de cierta manera, pues ya tenemos ciertos vicios que es difícil de quitar. Por eso resultaba interesante, parte de las ponencias mencionaba que, bueno, lo primero que tenemos que tener presente es aprender a desaprender para volver a iniciar con ese conocimiento. Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos una perspectiva por dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Por mi parte sería todo. Gracias. Excelente, doctor. Un gran cierre. Bueno, pues tendríamos también doctora en arquitectura, María del Carmen Ulloa, por favor. Un cierre, Bueno, doctora. pues sí, para terminar como cierre, pues a mí no me queda más que decir que definitivamente las nuevas tecnologías, el análisis profundo desde diferentes puntos de vista, en mi caso de los espacios urbanos y de las nuevas arquitecturas, y la representación con las tecnologías, por supuesto, la representación de los recursos multimedia, pues sería lo más eficaz para que el alumno captara y entendiera esos procesos de cambio y de transformación y destrucción de mucho del patrimonio que nosotros tenemos en México y en todas partes del mundo. Es una manera muy franca y muy accesible y muy amigable para aprender sin cansarse, sin que sea pesado, como muchos consideran que es la historia. Muchas gracias. Excelente, doctora. De verdad, increíble trabajo que hace. Bueno, doctor, si nos vamos uno por uno, ¿les parece? Aunque lo hicieron equipos, lo hacen increíble. Doctor Héctor García, por favor. Doctor, tiene su micrófono. Perdón, Listo, gracias. Si aceptamos, como parece ser, el hecho de que el mundo ya no es igual después del encierro a causa del problema sanitario, desde el punto de vista epistemológico estaríamos pensando que cualquier cosa que hubiésemos hecho antes de este periodo ya no puede seguir igual, porque si el mundo ha cambiado, las perspectivas han cambiado y entonces cualquier cosa que hubiéramos empezado antes de se han vuelto anacrónicas. Y allí un llamado de atención para que revisemos justamente estos planteamientos y encontrarles un significado diferente acorde a las necesidades actuales. Muchísimas gracias, doctor. Qué gran cierre. Maestro Enrique, por favor. Enrique Díaz, lo escucha. Sí, claro. Bueno, lo que hemos planteado nosotros en nuestras bases de investigación, vemos la necesidad de desarrollar y manejar conscientemente las habilidades cognitivas que son prioritarias en la formación de los estudiantes, en el aprendizaje de la disciplina de la arquitectura. Y el desarrollo de la capacidad para pensar, comprender, imaginar y realizar, que distan de estar muy lejos, en que no son los estudiantes conscientes de la importancia de entender las cosas, no nada más de escuchar y ver lo que hace el maestro, lo que dice, sino
pensar y tratar de comprender y a imaginar las cosas, ¿no? Para que cuando lo tengan y lo lleven a cabo, lo realicen conscientemente, que esa es la prioridad que tenemos nosotros en nuestro planteamiento. Gracias. Gracias, maestro, genial. Y Sí, muchas gracias. Bueno, mis compañeros ya han planteado este gran panorama en el cual nos hemos nosotros propuesto incidir de manera particular, y si bien es cierto, el nuevo mundo nos está exigiendo, ese nuevo mundo a partir de los periodos pospandémicos nos están exigiendo una reconsideración de muchos niveles de lo que nosotros hacemos en las aulas. En realidad, este es un proceso que ha venido sumándose desde hace ya un buen tiempo de manera natural, y nosotros lo que estamos intentando hacer es recuperar la experiencia, el hacer en el mundo profesional, para poderlo vincular con lo que sucede en las aulas y de manera recíproca obtener un resultado lo suficientemente cercano a la realidad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y felicidades nuevamente por su trabajo. Licenciada Sandra Ramírez, por favor. Sí, bueno, pues primero agradecer y pues con qué concluyo, pues que estamos inmersos en estos campos de conocimiento y pues bueno, y la pedagogía que es un campo que nos permitirá, ¿no? Cómo acercarnos, cómo generar esta relación más humana, ¿no? Incluso lo que mencionan también los doctores, eso es importante, como esta realidad de ir como trabajándolo con hombres y mujeres para poder entonces generar no una escuela aislada de la misma realidad, sino más bien que estos puedan trabajarse de manera vinculada y pues que se generen relaciones a partir de los saberes, a partir de los conocimientos, ¿no? Vinculados con la vivencia de las mujeres que van ellas enfrentando. Muchísimas gracias, licenciada. Seguramente va a ser una gran tesis. Y pues cerraremos con la maestra Claudia Valeria Zúñiga, por favor, maestra. Claro que sí, muchas gracias. Pues únicamente me resta decir que me da mucho gusto que se hagan estos encuentros académicos, siempre es nutritivo. Ahorita en esta reunión tuvimos como estos dos temas principales que pudieran no tener como encuentro, pero lo tienen justo en la curiosidad y en la necesidad de estar investigando, de estar preguntándonos qué pasa con nuestro entorno, qué pasa con nuestra... Es muy nutritivo estar aquí compartiendo nuestras formaciones y nuestras diferentes perspectivas. Agradezco mucho la oportunidad y bueno, también les comento que ha sido muy enriquecedor para mí conocer estos temas de los que no soy muy contextualizada, ¿no? Pero que es muy interesante y que también creo que nutren mucho nuestras comunidades de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues yo me voy a sumar a su felicitación. Felicidades a este esfuerzo al doctor José Paulo Mejorada y por este Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, y muchas felicidades a todas las personas que aquí participaron compartiendo sus investigaciones. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando esta mesa. Un gusto enorme haber aprendido tanto de ustedes. Es cuanto por mi parte, licenciado Felipe Vilches. Muchas gracias, doctora. Igual, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores, le queremos agradecer a todos los ponentes por su excelente participación, por siempre participar con esa alegría, con ese ánimo de compartir su conocimiento. Y bueno, esperamos contar con su participación en próximos congresos, esperando que bueno, la experiencia sea más grata que lo que pasó ahora. Igual quiero agradecer a la doctora Georgina por su excelente moderación y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Será un gusto encontrarles por ahí luego. Bye, bye. Hasta luego.